Bienvenidos a este video donde en pocos minutos explicaremos algunos temas relacionados a la ingeniería. En este caso, en lo particular, tocaremos el tema de presión. La presión de manera muy sencilla se puede definir como la fuerza aplicada sobre un área específica. Es decir, si nosotros tenemos un área de dimensiones conocidas y aplicamos una fuerza, por definición, eso es presión. Por lo tanto, la expresión matemática puede ser tan sencilla como presión es igual a fuerza sobre área y cuando metemos unidades, en este caso las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newtons, el área se da en metros cuadrados y por definición newton sobre metro cuadrado son pascales, que es la unidad principal o la unidad fundamental de la presión en el sistema internacional. La presión se mide mediante diferentes instrumentos, donde el mecanismo por el cual funciona podría ser por sí mismo un video. Y en este caso no tocaremos ese tema, simplemente de manera general mencionaremos que los instrumentos en este caso pueden ser simplemente llamados medidores de presión, que podemos tener digitales o analógicos, o como es el caso de ese instrumento que es muy utilizado a nivel industrial y por muchos equipos de proceso, que lo conocemos como manómetro. Precisamente a la presión que miden los equipos llamados manómetros le conocemos como la presión manométrica, que por definición es aquella presión que es medida por arriba de la presión atmosférica. Recordando que la presión atmosférica es simplemente aquella presión que ejerce la atmósfera sobre cualquier sistema por el efecto de la capa de gas que estamos cargando sobre nuestros hombros o sobre el sistema que está en esto. Entonces, tenemos una presión atmosférica ejercida por la atmósfera, con su nombre lo dice. Por arriba de ella, toda presión que se mida se llama presión manométrica, pero también tenemos una presión que es menor a la presión atmosférica y que es precisamente la presión de vacío. En cálculos de ingeniería, generalmente es común trabajar no con la presión manométrica ni con la presión de vacío, que son las presiones que se pueden medir de manera inmediata con algún dispositivo. Generalmente en el área de ingeniería se trabajan con las presiones absolutas, en este caso, la presión total a la que está sometida el sistema. Dependiendo de la presión que estemos midiendo, si es presión manométrica o presión de vacío, esa presión absoluta se puede definir de dos maneras diferentes. Cuando está involucrada la presión manométrica, la presión absoluta se define como la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. En el caso cuando está involucrada la presión de vacío, la presión absoluta se define simplemente como lo que es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de vacío, de tal manera que en el diagrama esta región de acá es lo que me representa la presión total del sistema. Entonces, esos temas son muy importantes porque en la parte de ingeniería, como les comentaba, generalmente no utilizamos presiones medibles, generalmente utilizamos la presión total a la que está sometida el sistema. Entonces, estas dos fórmulas cobran de vital relevancia cuando estamos hablando de cálculos que se van a utilizar en el área de ingeniería. Otro tema también muy importante es la presión que puede ejercer una columna de líquido. Esto nosotros de manera empírica podemos conocer el efecto de la presión de un líquido cuando nos sumergimos en una alberca en un día de verano. Cuando nos vamos hasta el fondo de la alberca podemos sentir como un dolor en los oídos y eso se debe precisamente a la presión que está ejerciendo el agua sobre nuestro cuerpo. De igual manera, a profundidades muy altas, el ser humano le ha costado mucho trabajo, a profundidades muy elevadas o muy profundas, perdón, del océano, al ser humano le ha costado mucho trabajo el explorar estas regiones, precisamente por la presión tan brutal que está ejerciendo la capa de aguas de los océanos. Eso dificulta que los equipos puedan soportar esta presión y por lo tanto se pueda llevar una exploración. ¿Por qué? Porque a mayor número de capas que se van cargando sobre un área en lo profundo, la presión tiende a aumentar, de tal manera que la mayor profundidad de la columna o del sistema líquido, vamos a tener una mayor presión. ¿Cómo podemos medir esa presión? De manera muy sencilla, se mide mediante esta ecuación, donde lo único que necesitamos conocer son tres datos: la densidad del líquido con el que estamos trabajando o al que queremos estudiar, la gravedad o la aceleración de la gravedad local, que por definición se toma como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura de esa columna. Con esos tres datos, automáticamente
podemos conocer la presión del sistema. Este principio fue el principio utilizado en los primeros manómetros. Los primeros manómetros básicamente eran una columna de líquido que se conectaba a un sistema el cual se quería determinar su presión, como el ejemplo que tenemos acá. Este recipiente que tiene un gas está conectado la salida de ese gas a un tubo. El gas tiende a ejercer una presión, el cual causa que el nivel de este líquido tenga un desplazamiento de tal manera que ocasiona una diferencia de altura entre el líquido en los dos lados del tubo. Por lo tanto, podemos definir en este caso que al mismo nivel la presión 1 es igual a la presión 2. Si yo puedo conocer cuánto vale la presión en este punto, en automático conozco cuánto vale la presión en este punto, que es la presión que está ejerciendo el gas. Entonces, en el diagrama como lo tenemos, la presión en el punto 2 está ejercido por dos sistemas. El líquido como tal, que es esta diferencia de altura, y estos tubos están abiertos a la atmósfera, por lo tanto, la presión absoluta en este caso es la suma de la presión atmosférica más la presión de la columna líquida. Por lo tanto, si yo quiero sacar la presión en el punto 2 o en el punto 1, será simplemente la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad, por la diferencia de altura de este líquido. Esta misma ecuación la podemos trasladar a cualquier columna donde en muchos casos no solamente tenemos un tipo de líquido, sino que tenemos diferentes tipos de líquidos, como en el ejemplo que tenemos aquí. Esta columna tiene tres líquidos diferentes, los cuales tienen diferentes densidades. Y si yo quiero saber cuál es la presión que se está ejerciendo sobre el fondo del recipiente, es decir, en el punto 1, lo que tendría que hacer es sumar simplemente la presión atmosférica más la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura, que es la presión del sistema del líquido 1, más la presión del sistema 2, más la presión del sistema 3. La suma de estas cuatro presiones me daría la presión total a la cual está sometido el fondo de esta columna. Para poder entender estos temas, vamos a resolver unos sencillos problemas relacionados a la variable presión. El primer problema me pide que calcule la presión atmosférica en un lugar donde la indicación del barómetro es de 750 milímetros de mercurio. Suponga que la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Para poder entender este problema, poder solucionar, simplemente hay que entender que el barómetro es el equipo o dispositivo con el cual se mide la presión atmosférica, la cual básicamente consiste en un tubo en U como los mostrados en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, las fórmulas que vamos a utilizar en este caso para conocer la presión atmosférica será simplemente la densidad de líquido, en este caso, que es el mercurio, recordando que el mercurio a condiciones ambientales se comporta como un líquido, o es un líquido más bien, por el efecto de la aceleración de la gravedad por la altura. De tal manera que al sustituir valores, tenemos que la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por, en este caso, la aceleración de la gravedad, que como habíamos dicho es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 750 milímetros de mercurio. Antes de efectuar las operaciones, tengo que fijarme que tengo diferentes unidades de longitud. Aquí tengo metros y aquí tengo milímetros. Lo que tengo que hacer es homogeneizar unidades. Nosotros sabemos que en un metro hay 1000 milímetros, por lo tanto, al efectuar la multiplicación y división, las unidades de milímetros se eliminarían y me quedarían metros de mercurio. Ahora sí, de una vez que tengo homogenizadas las unidades, lo único que tengo que hacer es realizar la operación de multiplicación y división, y esto me da que la presión atmosférica bajo estas condiciones son de 100.062 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, lo cual por definición es la unidad de Pascal. Es decir, la presión atmosférica son 100.062 pascales. Como este número es muy grande, lo que hacemos es utilizar los prefijos correspondientes, que en este caso podríamos utilizar ya sea el término kilo o ya sea el término mega. En este caso vamos a trabajar con el término kilo, por lo tanto, lo único que hacemos es dividir este número entre 1000 y nos da como resultado que la presión atmosférica medida con este barómetro bajo estas condiciones es de 100.062 kilopascales. Y así de fácil y sencillo resolvemos este primer ejercicio.
Vamos con el ejemplo número 2. En este caso me indica que la presión absoluta en agua a 5 metros de profundidad resulta ser de 145 kilopascales. Nos pide en este caso que se determine la presión atmosférica local y la presión absoluta a 5 metros de profundidad en un líquido cuya gravedad específica sea de 0.85 en el mismo lugar geográfico. Entonces, para resolver el inciso A, bueno, lo que debemos de considerar es que tenemos una columna de un líquido, que en este caso es agua, que tiene una profundidad de 5 metros, me da la presión absoluta, que es de 145 kilopascales. Y lo que me pide es que yo pueda determinar cuánto vale la presión atmosférica. Para poder resolver este primer inciso, vamos a trabajar con la fórmula que me dice que presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por el líquido, donde en este caso, por definición, el problema me da la presión absoluta. Tengo los datos suficientes para poder conocer la presión ejercida por el líquido, entonces por despeje podemos conocer cuánto vale la presión atmosférica. Entonces, vamos a calcular, vamos a sustituir los valores, donde en este caso la presión absoluta son 145 kilopascales. La densidad, al ser agua, vamos a trabajar con la densidad estándar, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por el efecto de la gravedad, que son de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 5 metros. Al hacer la multiplicación y división, esto me da que las unidades se eliminan en función de los metros y lo que me queda son solamente 145 kilopascales menos 49.050 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Todavía no puedo efectuar la resta porque tenemos unidades diferentes. Como recordamos, esas unidades por definición son pascales. Al convertir los pascales a kilopascales, como lo tenemos en la diapositiva, podemos observar que 49.050 pascales son equivalentes a 49.05 kilopascales. Y ahora sí, al tener todo en las mismas unidades, puedo efectuar una simple resta y esto me da como resultado que la presión atmosférica bajo estas condiciones es de 95.95 kilopascales. Y con eso terminamos el inciso A. En el inciso B me pide calcular la presión absoluta. Lo que debo de entender que en el inciso B el líquido con el que voy a trabajar es diferente, por lo tanto ya no puedo utilizar puedo utilizar todos los datos del inciso A, porque si utilizara los datos del inciso A, por definición sabríamos que la presión absoluta vale 145 kilopascales. Pero al ser un líquido diferente, la presión del líquido va a cambiar. La fórmula con la que vamos a trabajar sigue siendo la misma. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica que ya conocemos en este momento, que vale 95.95 kilopascales, más lo que es la presión ejercida por el líquido. El problema que tenemos ahorita es que no me dice la densidad, no me dice qué líquido es, no puedo suponer que es agua porque no me lo indica en este caso. Lo que sí me da en este caso es una gravedad específica. Por definición, la gravedad específica es simplemente la relación entre dos densidades. La densidad de una sustancia de interés particular en función de la densidad del agua. Por lo tanto, si yo quiero conocer la densidad de esa sustancia, básicamente la fórmula me queda como gravedad específica por la densidad del agua, la cual por definición seguimos conociendo. Entonces, en realidad sí me dan los datos. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituye el valor de la presión atmosférica, sustituye el valor de la densidad de la sustancia, que es simplemente multiplicar 0.85 por la densidad del agua, que como vimos en el ejemplo anterior es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el efecto de la aceleración de la gravedad por la altura. Y esto me da como resultado en la segunda parte que la presión del líquido son de 41.692.5 pascales, lo cual sería equivalente a 41.6925 kilopascales, y al efectuar la suma tenemos que para el inciso B la presión absoluta o la presión total que se está ejerciendo sobre esa columna es de 137.6425 kilopascales. Y con esto se termina este segundo ejemplo. Por último, resolveremos este ejemplo en donde en este caso no trabajamos con columnas de líquidos, pero sigue siendo un problema de presión y que es bastante interesante porque en este caso estamos trabajando con un gas.
El problema nos indica lo siguiente: un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo, entre los que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 3.2 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcule la presión dentro del cilindro. Entonces, para poder resolver este problema, tenemos el siguiente diagrama, el cual nos representa el sistema cilindro-émbolo, en el cual en esta cámara que estoy señalando en la diapositiva, tenemos un gas que no conocemos que está atrapado y que está ejerciendo una presión, la cual es igual a la presión ejercida en este caso, por tres sistemas. Lo que es el émbolo, que por la masa que tiene está ejerciendo una presión hacia abajo. El resorte, que en este caso también nos indica el problema, que está ejerciendo una fuerza de 150 newtons sobre esta área transversal, por lo tanto estamos hablando de una presión. Y como el sistema está abierto a la atmósfera, también tenemos que considerar el efecto de la presión atmosférica. Por lo tanto, si yo quiero conocer la presión total o la presión absoluta que tiene este sistema, debo de tomar en cuenta tres presiones: la presión que está ejerciendo por sí mismo el émbolo, la presión que ejerce el resorte y la presión atmosférica. Para este problema, el enunciado me da el valor de la presión atmosférica, por lo tanto solamente me preocuparé por conocer la presión del émbolo y la presión del resorte. A diferencia de los dos problemas anteriores, aquí no me sirve la fórmula donde se relaciona la densidad del líquido, porque no tenemos un líquido. Aquí vamos a trabajar con la definición primaria de presión, la cual me indica que la presión en el émbolo es ejercida por una fuerza, que en este caso es la masa del sistema por el efecto de la gravedad, sobre el área transversal que tiene este émbolo. Es decir, sustituyendo lo que les acabo de decir en palabras, masa por la gravedad, la masa del émbolo por el efecto de la gravedad sobre el área transversal del émbolo, me dará como resultado la presión. Sustituyendo valores, en este caso la masa me dice el problema que vale 3.2 kilogramos. La aceleración de la gravedad por definición es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el área transversal es de 35 centímetros cuadrados. Si verificamos, la longitud y el área están en diferentes unidades. Antes de efectuar la operación, voy a homogeneizar unidades. Nosotros sabemos que en un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Con esto, al hacer la multiplicación y división, las unidades de centímetros se eliminan y me queda todo en metros cuadrados y en metros, lo cual facilita la eliminación de unidades. Al efectuar la operación, me queda por definición que todo esto me da 8.9691 kilopascales. Entonces ya conocemos la presión del émbolo. Para poder sacar la presión que ejerce el resorte, utilizamos la misma definición: fuerza sobre área. En este caso, la fuerza me la están dando de manera directa, ya no necesito calcularlo, son 150 newtons, dividido entre el área, que son 0.0035 metro cuadrado. Al sustituir las unidades de Newton, me queda esto que tenemos acá, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y al efectuar la división, tenemos que este resultado me da que la presión es de 42.85 kilopascales. Al tener todos los datos, pues parece si yo quiero conocer la presión absoluta, pues eso es simplemente una suma de todas las presiones calculadas y la presión atmosférica que me la da el problema. Por lo tanto, la presión absoluta dentro de esta cámara es de 146.82 kilopascales. Y con esto terminamos este breve video donde en pocos minutos definimos qué es la variable presión y vimos algunos ejemplos muy sencillos de aplicación de la definición y fórmulas de presión, tanto para líquidos como en este último ejemplo, un sistema émbolo-cilindro. Entonces, gracias por su tiempo. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.